Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, Toda la semana pasada estuvimos viendo algunos movimientos este, que empezaban ahí en Europa y después venían aquí a América, aquí a México. Y hoy vamos a ver otro de los movimientos que sigue a lo neoclásico. En el orden de los movimientos está el humanismo, está el clasicismo, está el neoclasicismo. De hecho, empieza barroco, humanismo, neoclasicismo, clasicismo, y entonces regresa o llega un movimiento muy similar al barroco, pero el barroco tenía una peculiaridad que abordaba prácticamente todo ambiente y embellecía las cosas, pero no necesariamente tenía el factor del sentimentalismo, ¿ok? Sin embargo, este nuevo movimiento que predomina aquí en América, inicialmente en Europa, después aquí en América, tenía esa particularidad, la particularidad de lo subjetivo, ¿ok? Es decir, en el barroco, por ejemplo, alguien pudiera describir algo de manera objetiva, pero o podía escribir una obra o escribir, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en que alguien describe a una rosa. Pues tú estás escribiendo una rosa y estás poniendo que es algo muy bonito, que es algo, tiene pétalos sensibles. Eso no quiere decir que estés inventando, pero lo estás haciendo, estás destacando cosas. Algo que se refleja con la figura literaria que se llama imagen. O sea, no estás inventando nada. En el romanticismo se iba más a la parte subjetiva, pero en la parte del sentimentalismo. De hecho, ahorita vamos a ver características de esta, se le llama la rebelión romántica, en la que prácticamente los autores de la época se dieron rienda suelta al romanticismo. ¿Okay? Le dieron rienda, no ruenda, rienda suelta a prácticamente adornar las estructuras poéticas, convirtiéndolas en temas románticos. Todo lo que tradicionalmente habían escrito, ahora le daban un toque subjetivo romántico y tenía estas características. El individualismo, por ejemplo, algo que caracteriza a lo humanista es que lo humanista es más grupal. El individualismo es algo más personal. Lo que quiere describir es lo que siente la persona, es lo que siente el individuo. El sentimentalismo, otra característica que tiene el romanticismo. Es decir, no es como cuando, no sé si te pasa, Heidi, ahorita que entre Ana, repetimos esa, esa cuestión. Estamos aquí, Ana comentando sobre el romanticismo y hablando acerca del sentimentalismo. ¿Han escuchado ustedes la frase cuando alguien escribe una carta, cuando alguien escribe algún tipo de poema, alguien pudiera eh, decir, es que suena muy cursi, dicen, ¿verdad? Suena muy cursi, dándole una descripción, le llaman peyorativo, o sea, es algo negativo. Que alguien escriba cosas de amor sentimentales, se le da muchas veces un tema negativo. En este caso, el sentimentalismo era una característica muy importante del romanticismo porque describía, haga de cuenta que era la expresión a flor de piel del enamoramiento, del sentimiento a flor de piel de las personas que escribían un poema.
Otra de las características, la identificación con el paisaje, es decir, se describía el paisaje de una manera muy romántica. La mujer, el tema de la mujer es muy interesante porque en la época de la Edad Media, en la época de las obras, como por ejemplo, hay una obra que se ve en textos literarios uno y en textos literarios 2 que se llama Beowulf, así se llama, Beowulf. Esta obra habla acerca de una especie como de guerrero que vence a un monstruo y entonces defiende el castillo del rey. Ahí lo único que se describía era la cuestión del héroe, el guerrero. Y después, a través de los años, empiezan a describir héroes un poquito distintos, un poquito más humanos. Y en textos literarios uno se habla de un personaje que se llama Percival. Hay una obra que se llama Percival y el Santo Grial. No sé si lo han escuchado. Percival es un integrante de la mesa redonda de Rey Arturo. Y cuando se habla de esa obra, a Percival ya se le identifica con una pareja femenina, obviamente, ¿verdad? Y entonces se describe que tiene una novia, tiene una pareja y luego vive feliz con su familia. Y así va evolucionando el papel de la mujer, va apareciendo la mujer. Después, conforme va avanzando la Edad Media, la mujer pasa a ser no solamente un elemento adicional en la historia principal del hombre guerrero, ahora sucede algo que se le llama la sublimación. La mujer ahora ya es sujeta al deseo o al intento de conquista de parte del hombre. Y a ese tipo de literatura, ese tipo de movimiento se le llama el movimiento cortés, cortesano. Ya escribían canciones, escribían poemas dirigidos a exaltar la posición, el deseo, la belleza de la mujer. Así que en el romanticismo, obviamente la mujer era, entre comillas, ¿verdad? El motivo por el cual los hombres escribían cualquier cantidad de poemas. Era el motivo de inspiración para escribir una obra romántica. Otro de los tres, bueno, tres puntos más era sepulcral, es decir, de carácter místico, en donde también entraba el romanticismo. Por ejemplo, alguien podía escribir un poema romántico hacia algo místico, como por ejemplo la muerte. Había gente movidos por la religión que podían creer en una existencia espiritual después de la muerte o en una creencia sobre la reencarnación en la que alguien pudiera escribir un poema resaltando, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes de repente esta frase, cuando muere alguien le dice nos veremos en nuestra próxima vida o nuestra otra vida. O cuando alguien conoce a alguien que tiene muchas cosas afín, dice, seguramente tuvimos algo que ver en la otra vida anterior. Entonces son poemas de carácter sepulcral. Exotismo, cosas raras y lo excepcional. Estas son características del romanticismo, que no necesariamente estaban súper adornadas como en la época del barroco, pero sí resaltaban la parte subjetiva. A partir entonces de la Edad Media, se va cambiando ese modelo, esa forma de escribir la poesía, en la que prácticamente se va tocando este tipo de puntos románticos, ¿ok? Y en este material del módulo número 10, lo que se hace a continuación es describir a cada uno de los integrantes o a varios de los integrantes más importantes de este movimiento, del movimiento del romanticismo, ¿ok? Y
Obviamente todo eso incluye todo el continente americano, especialmente Latinoamérica. Así que repito esta instrucción que les he estado dando a través de los módulos. Por favor, en una hoja de libreta, en la computadora, donde estén tomando notas, escriban, por favor, el nombre del autor y la obra o la característica más importante. Por ejemplo, José María Heredia. ¿Qué característica tiene José María Heredia? Fue el precursor del romanticismo. ¿En dónde? En Cuba. ¿Ok? Fue en Cuba. Y tenemos aquí, viaja a México y en 1820 escribe una obra que se llama El Teocalli de Cholula. Dice, considerado el primer poema romántico. El primer poema romántico de las Américas fue escrito en 1820 por José María Heredia. Y su nombre es el Teocalli de Cholula. ¿Ok? Otra de las cosas que hizo fue escribir o describir la naturaleza de una manera romántica. Y otra de sus obras se llama El Niágara. ¿Ok? Y así vamos viendo. Aquí hay un fragmento de la obra de José María Heredia que les voy a pedir por favor que lean muy bien. Y después llega a México. ¿Quiénes son los integrantes del movimiento romanticista o romántico de la época? Bueno, este movimiento romántico de la época en México coincide con el movimiento de independencia. ¿Cuándo fue la independencia de México? ¿Recuerdan qué, Diana? ¿En qué año fue? Hace poquito tuvimos día inhábil. Es él. Cuando empezó el movimiento de independencia fue el 16 de septiembre de 1810. Y el movimiento romántico empieza a principios del siglo XIX. Así que coincide con ese movimiento, con el romance de la época, el sentimiento nacionalista, en donde prácticamente debido a la algarabía que existía por ser libres como nación, se podía escribir cualquier cantidad de poemas de corte romántico. ¿Ok? Principales representantes del romanticismo en esa época de México: Manuel Acuña, Manuel M. Flores, Guillermo Prieto y Ignacio Manuel Altamirano. Y aquí tenemos el primero, Manuel Acuña. Y él escribió Ante un cadáver y Nocturno a Rosario. Eso hay que escribirlo, hay que ponerlo. Una característica de él, aunque no, eso no sale en el examen, nada más es un dato que se agrega aquí en el material, es que se suicidó a los 24 años. La razón no se sabe, o supongo que sí se sabe, pero no lo sabemos nosotros. Muchos lo sabrán, pero yo no lo sé. Aquí es un fragmento también de Ante un cadáver de Manuel Acuña. Estos fragmentos es importante que los puedan checar con calma. Recuerden que este material se los voy a enviar junto aquí en el grupo de WhatsApp y también en el Classroom. Este, porque puede ser que en el examen venga, por ejemplo, un fragmento así. Venga un fragmento como este. Miren, estos son puros tercetos. A ver, vamos a pensar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Con base a lo que se ve aquí en la pantalla, ¿cuál sería el primer verso del tercer terceto? Dígame, ¿cuál es el primer verso del tercer terceto? Les escucho. Que diga, saca las
Eh, Identifica la cantidad de sílabas poéticas que tiene el primer verso del tercer terceto. ¿Cuál contarían ustedes? Sería aquí donde derramo sus fulgores. Es correcto, porque recuerden que el terceto, el final lo marca precisamente el punto final. Aquí sería el segundo terceto y aquí sería el tercer terceto. Y vamos entonces a sacar aquí. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? Aquí, donde derrama sus fulgores. ¿Cuántos tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. ¿Ok? Tiene 11. Y si contamos otro, probablemente también tenga 11. Si contamos, por ejemplo, aquí el segundo verso. Esto yo no le he contado. El segundo verso dice 1, 2, tiene una sinalefa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y cómo se dice 11? Es decir, por ejemplo, 7 se dice heptasílabo, 8 se dice octosílabo. ¿Cómo se dice 11? ¿Sí lo saben? Eso también es importante conocerlo. Porque a veces en la pregunta no les van a poner el número, les van a poner el nombre. 10 se dice decasílabo. ¿Y 11 cómo se dirá? ¿Será octasílabo? No. No, 11. 11. 11, 12 se dice dodecasílabo. Endecasílabo. ¿Cómo? Endecasílabo. Endecasílabo, exactamente. 9 eneasílabo. Muchas veces se confunde el 9 con el 11. 9 eneasílabo y 11 endecasílabo. 12 dodecasílabo. Entonces, son términos. ¿Cuál es el detalle aquí? Que a veces eh, tenemos que dominar esas cosas sencillas para que nuestra preocupación en el examen no sean esas cosas sencillas y sean realmente las cosas más complicadas. Como por ejemplo, dicen algunos alumnos, cuando, sobre todo cuando presentan materias como textos literarios, el 1, el 2 o el 3. Maestro, me vinieron 6 preguntas y me vino una lectura de 2 páginas. Y contesté bien la lectura. Lo que sí me fue mal fueron las 6 preguntas. Digo, era lo más fácil. Es que me vino, por ejemplo, me decía una alumna, me vino, ¿sabe cómo me pusieron? Dice lo de las sílabas. Me lo pusieron por número números romanos. Me dice, yo no sé números romanos. Sí, está bien, digo. O, no el número de sílabas. Le preguntaron, creo, cuál era, qué tipo de literatura predominaba, por ejemplo, en el siglo XIX. Y dice, en el siglo, o sea, le pusieron esto, siglo XIX. Y dice, yo ni sabía qué siglo era, así que puse cualquier cosa. Entonces son datos muy importantes, conocer esto de ahora sí que conocimientos básicos, porque ahí se nos pueden escapar las buenas que son importantes. ¿Ok? Bueno, pasando entonces a los otros autores, está Manuel M. Flores, Guillermo Prieto. Aquí están sus distintas obras. Y después nos pasamos a América del Sur. Aquí en América del Sur también hay que anotar, así como está. Por ejemplo, José Antonio Martín de Venezuela escribió el canto fúnebre. Eusebio Lilo, Guillermo Blés,
todos estos. Por ejemplo, Jorge Isaac escribió la obra que se llama María. Juan Zorrilla de Martín escribió una obra que se llama Tabaré. Y aquí está la descripción. Todas estas obras con huellas de sentimentalismo romántico, ¿ok? Ya dominaba en el continente americano, que no de origen americano. Esto ya venía de Europa. Anticipándome un poquito a lo que vamos a ver mañana, mañana ya empieza un movimiento que tal vez ven en la pregunta del examen sobre el origen de ese movimiento, que se llama el modernismo. Y el modernismo sí es de el continente americano. ¿Ok? Poesía guachesca. ¿De dónde son los gauchos? ¿Saben de dónde son los gauchos? Del sur de Argentina. Los de la Pampa de Argentina. Bueno, había ese tipo de información. José Hernández y todos estos. Por ejemplo, aquí, Martín Fierro, esta obra. Fíjense cómo dice este fragmento poético. Dice, nací como nace el peje en el fondo del mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo. Traje, no es truje, es traje. Eso también es muy importante, ¿ah? A veces nos equivocamos con ese tipo de cosas, en el caso de los que hacemos el material. Y nosotros tenemos que estar abusados, no como excusa. No es un método para que ustedes estén despiertos o despiertas, sino más bien cuando leamos algo, tenemos que tratar de encontrar lo lógico. Del mundo me la he de llevar, dice. El trabajar es la ley porque es preciso adquirir, no se exponga a sufrir. A ver, si yo les preguntara dos preguntas sobre este tema, si quieren pueden leerlo nuevamente ustedes en 10 segundos y me dicen de qué trata este fragmento. Ya pasaron los 10 segundos. ¿De qué trata? Maestro, como que te dice que cuando naces, pues no traes nada y que tienes que trabajar para adquirir tus cosas, ¿no? Es, sigue, Ana, sigue. Nada más, más o menos eso entendí. Correcto, exactamente. Exactamente. De eso se trata. Dice que estas frases o estas sentencias que leímos ahorita transmitía la filosofía sacada de la dura experiencia de la vida. Y eso es lo que refleja este fragmento. El trabajar es la ley porque es preciso adquirir y uno no se exponga a sufrir. Es similar a lo que en la literatura hebrea se le llaman los famosos proverbios, los famosos dichos del Eclesiastés, que son experiencias de vida. Cuando dice, por ejemplo, el proverbio, creo que Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios será sabio, pero el que anda con tontos le irá mal. Esa es una filosofía basada en la experiencia de la vida. El proverbista no lo está suponiendo. ¿Qué creen que pasó con él? Cuando se juntó con los sabios le fue bien y cuando se juntó con los tontos le fue re mal. Este Martín Fierro reflejaba ese tipo, escribía ese tipo de cosas y son de carácter sentimentalista. Esa es la gran diferencia. Los sentimentalistas
sentimentalista o lo romanticista o lo romántico, no necesariamente está sobreadornado como lo barroco. Entonces, lo barroco va a ser, es más distintivo. ¿Ok? Y de fragmentos como esto nos pueden preguntar también. A ver, segunda pregunta. ¿Qué figura literaria se podría estar utilizando aquí en este fragmento? ¿Qué figura literaria? Comparación, metáfora, alegoría, hipérbaton. ¿Qué será? Aquí, al menos en la primera línea hay Como uno. comparación, maestro. ¿En qué parte está? Comparación en así como nace el peje, ¿no? Exactamente. Esa es una comparación. Nací como nace el peje. ¿Cómo? Esta es una comparación. Exactamente. En el fondo del mar. Nací en el fondo del mar. ¿Qué da a entender ahí? Que no hay nada allá, ¿no? Así estaba yo en el fondo, estaba yo en lo más bajo. Tuve que trabajar para poder ascender. ¿Qué pudiera ser eso? Cuando, ¿sabes qué? Estaba yo cuando dice alguien, oye, estoy pasando problemas terribles, toqué fondo, toqué fondo. ¿Qué sería? Como una hipérbole. Como una hipérbole, exactamente, porque uno no toca fondo, ¿verdad? Porque cuando entendemos en fondo, entendemos en algo además del piso. No dice toqué el suelo. Pensamos en tocar fondo, en que estamos adentro de un agujero. Es una hipérbole. Estamos, está como eh, exagerando la profundidad desde donde uno empieza su posición de no tener nada y de ahí hay que ascender para tener algo. ¿Ok? Simplemente como ejercicio de este fragmento. Muy bien. Les voy a enviar aquí, voy a enviar en el grupo de WhatsApp. A ver, aquí está, textos literarios. ¿Pueden ustedes checar el material que les acabo, que les voy a mandar? A ver, módulo 10. Bueno, no, ya lo mandé, pero se los voy a reenviar acá. En el material que utilicé ahorita en la clase es idéntico, pero el material que utilicé en la clase tengo marcado algunas cosas. ¿Ok? Aquí en este que les estoy reenviando no lo tengo marcado, pues a propósito, para que ustedes sean las que lo busquen. Es el módulo 9 y 10. Son unas cuantas preguntas, no es mucho. Este repaso muestra o nos da un ejemplo que en el examen puede haber una combinación de preguntas de autores, obras, de análisis literario y de conceptos. ¿Ok? Así que en ese tema de los autores y sus respectivas obras, sí hay que apuntarlo. Es decir, eh, tenemos que estar así como que muy despiertos en ese sentido. ¿Y qué vamos a hacer? Pues apuntarlo con relación por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿en qué literatura la vimos? ¿En qué corriente? Híjole. ¿En qué corriente fue Sor Juana Inés? Cuando dijo que al que adoro me aborrece. ¿Recuerdan qué dijo? Como humanista. Ay, no sé, maestro. Ah, Humanista, ¿verdad? ¿no? No, ¿Qué sería? en uno más,
anterior al humanista. En el anterior al humanista. Como Anterior, socialista, no. no, era la de el barroco. Ah, Era el la- barroco. Sor Juana Inés. ¿Y en qué literatura vimos al Periquillo Sarmiento? El famoso Periquillo Sarmiento. Ujú, ujú. Como Sí. socialista, no. Eh, Humanista, ¿no? el uno más adelante que el humanista. Un poquito más. El autor es Joaquín Fernández de Lizardi. Sí, ¿cuál es? En el Neoclasicismo. neoclasicismo. En el neoclasicismo. Entonces, ese tipo de detalles hay que tratar de apuntarlos, identificarlos. Yo creo que en textos literarios 2, el riesgo de que nos salgan varias preguntas de autores es lo más difícil que pudiera pasar. Porque sí son bastantes. Yo ni en literarios 1 ni en literarios 2 toca a tantos, ni en literarios, sí, ni en literarios 2 toca a tantos autores. En literarios 3 sí, bastantes. Entonces, ese es parte de nuestra, pues es parte de la evaluación que se hace para pasar este examen. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta Por mi sobre parte, el tema? ninguna, Ok, ninguna. ninguna, Ana. Bueno, recalco. El día viernes no hubo una clase grabada porque la idea es dejar ese espacio de repaso individual que cualquiera de ustedes, los que ven la clase grabada, quiera tener conmigo. Yo necesito, es más, para enviarles el examen simulador, yo voy a verificar esa parte. Probablemente no podamos contestar el examen simulador en el transcurso de la semana, porque ya es martes mañana y vamos a empezar con el módulo 11. Pero para mí no hay problema, porque lo que quiero hacer es, como fue la gran mayoría de alumnos que van a ver la clase grabada, a mí me encantaría individualmente analizar el examen simulador con cada uno de los alumnos. No tiene sentido que yo no sepa cómo les fue, si aprendieron, si no aprendieron, no. Yo lo que yo quiero es definir muy bien. Entonces, esa es la invitación. Chequen, repasen y apenas tengan la oportunidad de decir, maestro, quiero repasar lo correspondiente a los módulos 1 al 8, que todavía no he visto. Separamos un día, una hora en particular. ¿Ok? Perfecto, así quedamos. Nos vemos mañana. Les encargo mucho contestar esto que les acabo de enviar. Y hasta mañana con el módulo número 11. Saludos, nos vemos. Ok, gracias. Hasta luego.